Recuerda que es muy fácil para nosotros señalar el pecado en otros, pero es difícil reconocer uno solo en nuestro corazón, porque tu corazón es demasiado engañoso como para tratar de vivir en obediencia a Dios en soledad, lejos de Dios. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el Ministerio de Predicación en Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Mucha gratitud al Señor por este nuevo año que iniciamos juntos. Les saludamos muy afectuosamente a cada uno de nuestros auditores en esta nueva edición de En Espíritu y en Verdad. En esta ocasión tenemos el agrado de contar nuevamente con nuestros hermanos de la Segunda Iglesia Metodista Independiente de Santiago, quienes serán los anfitriones que nos acompañarán con sus alabanzas, lecturas bíblicas, coritos y, lo más importante de todo, el mensaje de la palabra de Dios. Hoy nos acompañan nuestros hermanos Julio Rodrigo Gallego, Betsabé Lobato, Anita Sandoval, Patricio Gallego, Miguel González,
y el diácono de la congregación, hermano Walter Hermosilla Aravena. Y quien nos da la bienvenida con un corito y una lectura bíblica es nuestro hermano Julio. Vamos pues con esta programación preparada para este día. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Un saludo a mis hermanos oyentes del programa radial En Espíritu y en Verdad. Ruego a Dios que les bendiga, especialmente a los encargados de poder realizar este programa. Les quiero compartir una palabra en Jeremías capítulo 17, 7 y 8. Dice así: bendito el varón que se fía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. La gran lección, cierto, que nos enseña Jeremías a través de su palabra, cierto, que es la confianza en Dios, y esa confianza debe estar plantada junto a Dios y su maravillosa palabra, con el fin de echar raíces fuertes, para que pueda estar íntegro, completo, fortalecido, para no dejar de dar fruto y producir y trabajar en la obra de Dios, y para servir a otros en el amor del Señor. Hermanos, aunque estemos en el desierto y lejos de las corrientes de agua, estemos fatigados por la sequía de nuestra propia desobediencia, la palabra de Dios nos cinta y nos manda, porque es un Dios fiel y misericordioso, y nos declara que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confianza, hermano, seguridad, esperanza, esperando en su palabra, hermano. Más que nunca debemos estar necesitados y debemos acudir a Dios, debemos estar atentos, vigilantes y vivir en la palabra de Dios, estar firmes. Edifiquemos toda nuestra vida sobre el fundamento de su palabra. Lo dice Romanos, ¿cierto?, para crecer en la fe. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, hermano, una bendición en esta hora. Los invito a meditar en su palabra y a estar atentos y perseverar. Se despide con usted el hermano Julio de la Segunda Iglesia. Cuán dichoso es el hombre que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en caminos del pecado, ni con ellos se ha sentado. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Como árbol plantado junto a aguas, da su fruto en su tiempo, y su hoja perenne nunca cae. Lo que él hace, Dios prospera. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Mas no así sucede con los malos, son llevados por el viento, en el juicio no pueden levantarse, ni con justos congregarse. No escarnece,
medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Pues Jehová conoce el camino de los justos, de los rectos, mas perecen en senda de pecado los que al mal se han entregado. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Soy la hermana Ana de Lobato y en este instante quiero saludar a todos mis hermanos de todas las iglesias, saludarles en el nombre del Señor. En el inicio de este nuevo año 2021, quiero entregarles una porción de la palabra, así que se encuentra en el libro primero a las Crónicas, capítulo 29, versículo del 11 al 14. Dice así su palabra santa: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todo, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Que el Señor bendiga su santa palabra, y en este momento quiero invitarles a que permanezcamos fieles en el Señor, reunidos así, de esta forma que hemos tenido que hacerlo, o cuando Dios disponga que las cosas sean diferentes, esperemos en Él. Él hará en cada uno de nosotros. Ánimo, hermano, no desmayemos, porque Cristo viene y es lo que realmente deseamos que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Metodista Independiente invita a todos los niños de entre 6 a 12 años de edad a participar en el Club Bíblico Buenas Nuevas, que conducirán nuestras hermanas Betsabe Lobato y Yedidibet Horta todos los días sábados a contar del 9 de enero y hasta el sábado 13 de febrero mediante plataforma Zoom a las 17:30 horas de Chile, que corresponde a las 15:30 horas en Perú y a las 16:30 horas en Bolivia. Para la inscripción en el Club Bíblico, anote los siguientes números de WhatsApp: más 569 4238 6414, más 569 4238 6414, o también más 569 8595 8295. Repito,
más 569-8595-8295. Sean todos los niños muy bienvenidos. Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa del Ministerio Evangelístico de la Iglesia Metodista Independiente para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. El Ministerio Radial Metodista Independiente tiene el privilegio de aportar a la edificación de los creyentes y a la defensa de nuestra fe bíblica con el programa Todo el Consejo de Dios. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerda escucharnos en www.facebook.com Radio Metodista Independiente cada sábado desde las 16 horas, hora de Chile. Será muy bienvenido. Queremos compartir con ustedes un saludo que nos enviara el pastor Carlos Álvarez de la Iglesia Evangélica Unión Peruana El Jordán con motivo de Navidad e inicio de año 2021. Él nos compartirá un reporte del estado de situación en el Perú y transmitimos su saludo, así como lo hicimos la semana pasada con otros siervos de Misiones Hermanas con quienes tenemos comunión. Saludos mis queridos hermanos de las distintas iglesias metodistas independientes de Chile. En esta ocasión quiero alcanzarles un informe actualizado de la situación sanitaria en mi país. En nuestro país se ha reportado cerca a 38.000 muertes por esta terrible pandemia. Eso de manera oficial. En Loreto se registra 1.007 muertes. El gobierno peruano ha endurecido las medidas, especialmente en 11 regiones de nuestro país. Ha prolongado el toque de queda hasta el 17 de enero. Además, dispuso el cierre de todas las playas principales en el norte del país. De otro lado, es importante también indicar la cifra de médicos fallecidos por la COVID en el Perú. Según el Colegio Médico Peruano, asciende a 256 médicos. 62 están en UCI, en estado crítico. El pastor Juan Hoyo Rentenilla ha indicado con respecto a las muertes de los hermanos de nuestra denominación Unión Peruana. Según el pastor indica que 7 son los hermanos fallecidos por la COVID en nuestra denominación. En la iglesia Jordán fallecieron 2 de nuestros hermanos. Esto sin contar a los fallecidos de la Iglesia Unión Peruana El Manantial, que lo dirige el pastor Víctor Montejo. También la Asociación Bautista se ha reportado dando a conocer el fallecimiento oficial de 4 pastores
entre bautistas de la asociación AYET, así como también bautistas de fe, que son varios aquí en la ciudad de Iquitos. Con relación a mi testimonio, hermanos, quiero empezar solicitándoles oración por mi esposa Ruth y mi hijo Daniel, el mayor, cuya salud de ellos se ha resentido durante este año 2020. Con relación al ministerio, no hemos dejado el discipulado por Zoom que nos ha acompañado durante el tiempo de pandemia. Asimismo, hemos seguido también las predicaciones bíblicas por audio durante 5 meses de pandemia. Asimismo, tenemos que dar gracias a Dios por los cultos virtuales. Tuvimos expositores y confraternidades con hermanos chilenos, colombianos, argentinos, uruguayos, también con hermanos de Brasil, de Singapur, de Bolivia, en Perú, con hermanos de Lima, con hermanos de Huaral, con hermanos de Piura y por supuesto con hermanos también de los Estados Unidos. En cuanto a nuestra capacitación, hemos estrujado todo este tiempo de la pandemia y hemos aprovechado muy bien en prepararnos mejor para serle más útil en el ministerio. Quiero compartir con ustedes, hermanos, Filipenses 1:7. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Y Filipenses 4, pues, que ha sido mi sostén en todo este tiempo tan difícil que hemos vivido, el 4:18 al 20, que dice: empero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno habiendo recibido olor de suavidad, sacrificio aceptó, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios, pues, y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, quisiéramos compartirles el testimonio de nuestro hermano Miguel González Araya, de la Segunda Iglesia Metodista Independiente, quien atestigua la protección del Señor que ha recibido durante este año y su gratitud por sostenerlo en medio de todas las circunstancias que él ha vivido. Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le pido primeramente a Él que perdone mis faltas y pecados y así saber que Él puede escuchar mis peticiones. Agradecerle a Él todo lo que por mí ha hecho hasta hoy, sosteniéndome con su poder y misericordia infinita, dándome el aliento y apoyándome en todo lo que tiene que ver con mi enfermedad. La verdad,
Dios ha obrado en mí de tal manera que me ha librado de la muerte en varias oportunidades y me ha recuperado de a poco y me sostiene. Así, hermanos, los invito a seguir orando los unos por los otros de acuerdo a cada necesidad. Sabemos que el Señor responde nuestras peticiones porque Él es un Dios justo y bueno y verdadero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este año que se inicia, Dios nos dé primeramente salud, sabiduría y así enfrentar con mansedumbre y fe todo lo que pueda venir. Hermanos, todo lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque para Él es la honra y gloria por siempre. Amén y amén. Feliz año 2021. Que el Señor les bendiga. Lectura bíblica, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Así dice la palabra del Señor. Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide
para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es, según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios su operación de error para que crean a la mentira. ¿Qué nos dice su palabra? Bueno, este versículo, el número 3, inicia con una gran advertencia, para que no seamos engañados. ¿Por qué? No vendrá. ¿Quién no vendrá? El día del Señor no vendrá, a menos que se cumplan dos condiciones. Primero, sin que venga antes la apostasía. Y segundo, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ambos elementos se deben cumplir antes que el día del Señor tenga lugar, y ninguno de ellos ha ocurrido aún. Continuamos escuchando entonces las palabras del apóstol Pablo, que dice, más adelante el versículo 7, nos muestra dos afirmaciones. Primero, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. La iniquidad que impera en este mundo es un poder secreto, en el sentido que aunque son seres humanos los que la ponen por obra, el centro de gravedad de esas fuerzas inicuas están las regiones superiores, donde se hallan las huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12 nos dice al respecto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. No se trata entonces de conjeturas, sino de algo que las Escrituras enseñan explícitamente. Y la segunda afirmación dice, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. No abundaré en mayores detalles en beneficio del tiempo. Sin embargo, lo más importante, entre otros aspectos, es el versículo 8, que dice lo siguiente. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dios bendiga su palabra. Saludo a todos mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y comparto con ustedes su palabra en el libro de Mateo capítulo 21 versículo 13. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Cuando el Señor Jesús llegó al templo de Jerusalén, se dio cuenta que había muchas cosas que no tenían relación con la adoración a Dios, y por eso expresó que habían convertido su casa en cueva de ladrones. En resumidas cuentas, en el templo había un desorden que el Señor deja muy en claro. Es posible que aquellos que creen y enseñan la palabra de Dios lleven vidas que deshonren a Dios. ¿Qué encontró Jesús en el templo? Lo que encontró fue adoración mezclada. El cristiano comete el error de vivir estilos de vida mundanos y cristianos pensando que no nos afectarán, que son detalles pequeños. Pero la palabra de Dios nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa, como está escrito en 1 Corintios 5:6. En aquel lugar no se estaba brindando el culto que se debía a Dios. Hoy en día Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, Él habita en los corazones. La vida del creyente es el templo de Dios. Es triste reconocer que al igual que en el templo de Jerusalén, nuestro corazón está en desorden y que afecta nuestra adoración y comunión con Dios. Su templo estaba siendo utilizado de mala manera, inapropiadamente. Su adoración estaba mezclada entre lo santo y lo pecaminoso. El vivir una vida mezclada nos quita autoridad y poder para cumplir el propósito de Dios. Como cristianos tenemos que comprender muy bien que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, como está escrito en Juan 17, versículos 16 y 17. Por ejemplo, en esta Navidad, ¿cómo fue nuestra adoración? Oramos, cantamos, escuchamos su palabra.
Pero ¿qué teníamos a nuestra espalda o al costado? ¿Lo pagano del mundo? Dios es celoso, Dios es orden, y no acepta la mezcla entre lo divino y lo pagano. No lo aceptó de su pueblo amado, y no lo aceptará el día de hoy de sus hijos. ¿Cuánto desorden hay en nuestra vida espiritual? Desorden en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Como creyente, lo terrible y preocupante sería vivir vidas fuera de la voluntad de Dios, sin sujetarnos en obediencia y orden a la voluntad de Dios en nuestras vidas como creyentes. De igual manera, este desorden es advertido para aquellos que no quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Y estar en orden con Dios. No se puede vivir en desorden, contrario a su voluntad. Lo único que puede enseñarnos y aclarar qué tan desordenada está nuestra vida es la luz de la palabra de Dios. Si verdaderamente creemos que Dios ponga en orden nuestras vidas, es necesario mirar nuestra vida a la luz de su palabra. No podemos arreglar un desorden si no vemos qué está desordenado. Y únicamente la luz de Cristo puede mostrarnos todo lo que tenemos que cambiar. Si Cristo viniera ahora, cuántos males, cuánto desorden y intenciones ocultas encontraría en nuestros corazones y pensamientos que persisten aún sabiendo que son desagradables a Dios. El orden es una tarea difícil de mantener, tanto en el hogar y sobre todo en la vida espiritual, porque para mantener el orden de Dios se requiere mucha disciplina y voluntad personal. Para vivir y andar en el orden de Dios hay que deshacerse de las malas obras del corazón. Al leer las Escrituras entendemos por qué Dios no habita en el desorden. Dios es un Dios de orden, y Él quiere que en la vida de cada uno de sus hijos vivamos en orden para poder bendecirnos. 1 Corintios 14:40 dice: empero hágase todo decentemente y con orden. En 1 Corintios también 7:17 dice: empero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así ande. Y así enseñó en todas las iglesias. Dios nos enseñó a servirle en santidad, y para llegar a Él deben venir en santidad, arrepentidos de sus pecados. Así lo enseñó a todas las iglesias. Dios nos llama a conocer, amar, enseñar y defender la sana doctrina. Al mismo tiempo, el Señor nos ha llamado a luchar en contra del pecado en nuestras vidas y vivir en santidad delante de Él y de aquellos que nos rodean. Satanás es muy astuto y engañador, porque puede convertir tu vida en una vida de hipocresía, haciéndote creer que tienes una buena doctrina, pero sin hacer morir el pecado de desobediencia a Dios en tu vida, llevando a desobediencia y caos la vida espiritual. Ejemplo, como los que andan de iglesia en iglesia, que dice el Señor: no seáis como aquellos que tienen por costumbre dejar las congregaciones, Hebreos 10:25. Pero si la deja, ¿no es desorden? ¿Y el desorden no es la falta de obediencia a Dios y a su palabra, dejando el trabajo por el cual el Señor les llamó a aquel lugar? La palabra de Pablo a Timoteo resuena con la misma autoridad para todos nosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, 1 Timoteo 6:16. Nunca debemos descuidar el orden de la palabra de Dios en nuestra vida, procurando no andar fuera de la voluntad de Dios. Esto requiere conocer a Dios, entender la salvación, comprender la obra de Cristo, la obra y trabajo del Espíritu Santo y orden conforme a la doctrina de su palabra. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? A hacer morir el pecado contenido en la vida de los cristianos. ¿Cómo viven los inconversos? Cometiendo todo tipo de pecado en desorden, no conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos enseña lo que es andar en desorden espiritual viviendo en pecado. Romanos 1, versículos 29 al 31 dice: estando atestado de toda iniquidad, de todo pecado, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Entonces, el orden se debe convertir en una actividad constante para quienes no son organizados y disciplinados en su vida espiritual. Para estar bien con Dios, se requiere despojarse de estos pecados. El hombre requiere de la necesidad de una limpieza y orden espiritual cada día de su vida. Según de Timoteo 2, versículos 20 al 26 dice: Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Huye también de los deseos juveniles, y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepienten para conocer la verdad, y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, del diablo. El desorden espiritual trae consecuencias. Cuando no se le hace frente, ¿qué es lo que llegan? Los pecados, los resentimientos y las amarguras que abundan en el corazón del hombre, que pueden producir tiniebla, porque viven lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos de la luz de Cristo. Y si vivimos en tiniebla es por una sola razón. Juan 3:19 dice: Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no nos gusta que nuestras obras malas sean reprendidas? No queremos aceptar que Dios nos pidiera un cambio de vida. No queremos el cambio de vida. Muchos hombres. No escuchar la voz de Dios produce falta de disciplina y orden en la vida espiritual. Esto detiene el crecimiento espiritual, produciendo rebeldía, caos y confusión. La limpieza espiritual es más importante en la lista de asuntos pendientes con la voluntad de Dios. Pero la buena noticia es que usted puede ordenar su vida espiritual por aquel quien entiende las luchas en la vida espiritual. La vida nueva nos dice que es otro nuestro estilo de vida. Colosenses 3:12 dice: vestido pues como escogido de Dios santo y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. El Espíritu Santo puede darle el valor para poner en manos de Dios el caos de su vida. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor a Dios. Pídale al Espíritu Santo que le muestre qué cosas están fuera de lugar en la vida cristiana. Dios ordena nuestras vidas. Él pone en orden nuestra casa espiritual. El Señor espera que sus hijos participen y trabajen conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra en nuestra vida cristiana. ¿A quién no le gusta tener una casa limpia y ordenada? Pero a muchos no les gusta hacer el esfuerzo que eso requiere. Muchos cristianos quieren estar bien con Dios y ser efectivos en las iglesias, pero pocos quieren hacer lo necesario para lograr poner orden para lo que Dios le ha fijado para su vida espiritual. Limpiar es algo que todos pueden hacer. Mantener su vida espiritual en orden también es posible. Lo único necesario es compromiso y disciplina espiritual para con Dios. Josué 24, versículos 14 y 15 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis,
nos dice el Señor. Por lo tanto, tememos a la santidad del Señor y lo adoro y le sirvo con sinceridad y verdad. ¿Has renunciado o estás dispuesto a renunciar al pecado que le impide dar toda su atención a Dios? Filipenses 4:8 dice que debemos dedicar tiempo para identificar lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y de buen nombre en nuestras vidas. Y lo que no es así, hay que desecharlo. Es necesario detenernos a pensar en cómo puedo mantener nuestra mente y corazón en las cosas de Dios y limpiar nuestras vidas de obras pecaminosas. Debemos esforzarnos en la oración y pensar en nuestra situación espiritual y en el orden de nuestro corazón y mente. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. Dios nos pide corazones contritos, o sea, arrepentidos y humillados, como leemos en el Salmo 51. Segunda de Corintios 12:20 dice: porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos, que cuando volviere me humille Dios entre vosotros, y haya de llorar por muchos de los que están antes habrán pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Pablo aquí enseña las cosas que no deben estar y que no son en orden a la voluntad de Dios. Tener una doctrina correcta lleva a vivir una vida correcta delante de Dios, honrando a Dios. La iglesia en Corinto tuvo a los más reconocidos maestros de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y a Apolos. Los corintios eran hermanos que tenían buena doctrina. Su fundamento en la fe estaba bien formado. El mayor problema de esta iglesia era moral. El pecado, la carnalidad y la mundanalidad estaban acallando el testimonio de la iglesia, a pesar de que habían recibido la sana doctrina de la palabra de Dios. Satanás y sus demonios tienen conocimiento de la voluntad y palabra de Dios. De hecho, él conoce la Biblia muy bien. Su conocimiento de la Escritura es más que el del creyente, pero su conocimiento no les salva ni les guía hacia la obediencia a Dios. Debemos considerar la palabra de Santiago 2:9, que nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. De hecho, en las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los demonios reconocían la procedencia de Jesús y su deidad. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículos 6 y 7, donde está el relato del endemoniado gadareno, dice que como vio a Jesús de lejos, dice, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Sin duda que esto significa un conocimiento y reconocimiento de la deidad de Cristo por los demonios. Sin embargo, esto no les lleva a vivir en obediencia al Creador. La limpieza puede aplicarse fácilmente a la vida espiritual. Ore. Comience pidiendo a Dios discernimiento en cuanto a lo que debe limpiar de su vida, y también valentía para alejarse de esas cosas sucias, pecaminosas, que son desorden. Mire su vida, reconozca las actividades, las relaciones, las actitudes que dificultan su caminar con Dios. Después confiese lo que no está a la altura del mejor servicio que entrega a Dios y elimínelo de su vida. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Santiago 3:16 dice: porque donde hay envidia, o en este caso celo y contención, allí hay perturbación, o sea, confusión, y toda obra perversa, toda cosa mala. Primera de Tesalonicenses 5:14 leemos: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos, o sea, pacientes para con todo.
Y para ti que aún no quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, ¿quieres someter tu vida en orden y obediencia a Dios? Cuando estábamos muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados a aquellos que creen en Cristo Jesús como su Salvador. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Tus pecados han sido perdonados por Cristo, y Dios te ha justificado gratuitamente la justicia, santidad y perfección en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si es que crees en el Señor Jesucristo, dice su palabra, serás salvo. Examina tu vida en oración y con la Biblia para que Dios te muestre qué pecado has guardado en tu corazón y qué ídolo ha ocupado el lugar de tu Creador. No confíes en tu conciencia ni en tu orden. Mejor confía en las Escrituras y en la obra del Espíritu Santo que te santifica. Lo único que puede vencer las tinieblas es la luz. Lo único que puede enseñarnos qué tan desordenada está nuestra vida es la luz de la palabra de Dios. Si verdaderamente queremos que Dios ponga en orden nuestro corazón, nuestra mente, debemos obedecer su voluntad, su palabra. No podemos arreglar un desorden si no vemos que está desordenado. Únicamente la luz de Cristo puede mostrarnos todo lo que tenemos que cambiar. Recuerda que es muy fácil para nosotros señalar el pecado en otros, pero es difícil reconocer uno solo en nuestro corazón, porque tu corazón es demasiado engañoso como para tratar de vivir en obediencia a Dios en soledad, lejos de Dios. Por último, cuando Dios te haya mostrado un pecado, arrepiéntete y lucha contra esa desobediencia en tu vida. Mata el pecado antes que Él te destruya y mate tu vida eterna. Esto traerá gozo a tu vida y será fructífero para tu Señor y Salvador. La Biblia enseña que Dios es un Dios de orden, pero muchos de nosotros, sus hijos, vivimos desordenadamente. Hay un dicho popular que creo que todos conocemos, que dice de tal palo tal astilla, dando a entender que así como es la madera, lo son sus pedazos, o sea, sus astillas. Para ser sincero, esto puede ser cierto para algunas cosas, pero no para los que somos hijos del Señor. Pues muchas veces decimos que servimos y amamos a un Dios de orden, pero nuestras vidas están desordenadas en pecado. En 1 de Juan capítulo 1, del 5 al 10 leemos, y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos, que Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si nosotros dijéremos que no tenemos comunión con Él, y andamos en tiniebla, mentimos, y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Viva y vivamos en santidad. Aceptemos a Cristo, haciendo conocer al mundo a Dios, a quien lleva dentro, a quien llevamos dentro, y recibiremos recompensa de Dios, la vida eterna. Estimados hermanos, que el Señor nos bendiga y que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias damos por su palabra para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Amén.
Durante el presente mes de enero, nuestra misión desarrollará un ciclo de formación, por una parte dirigido a los varones, metodistas independientes, con un curso de homilética, y por otra parte se iniciará un curso de formación musical, en el que podrán participar hermanos de las distintas congregaciones del país. Quisiéramos pedirles a todos nuestros hermanos auditores su oración para que esta formación que se va a impartir honre primeramente a nuestro Señor y permita fortalecer las capacidades y los medios de adoración, de alabanza y de exhortación de la palabra, que darán su fruto en su tiempo, conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.